El teléfono satelital crepitó a las 3 de la madrugada, rompiendo el silencio de las montañas afganas. Lo busqué a tientas en la oscuridad de mi tienda, pensando que era el mando con nuevas órdenes. Sargento de primera Rodríguez, la voz no era militar, sonaba civil completamente. Ella habla. Habla Harold Morrison, de Morrison Asociados, en Denver. Disculpe la hora, pero hubo un desarrollo importante respecto a la herencia de su abuela. Me senté de golpe, completamente alerta. Abuela Elena había fallecido hace 6 meses, justo antes de que me desplegaran. La Cruz Roja me consiguió un permiso para ir al funeral, pero tuve que regresar a la base en menos de 48 horas. ¿Qué tipo de desarrollo? Sus primos han solicitado la venta de la propiedad. Como usted no estuvo presente en la lectura del testamento ni respondió a la correspondencia. ¿Qué correspondencia? Encendí mi linterna y revisé la pila de cartas que llegaron con el último suministro. Nada legal. No he recibido nada. Dicen haber enviado varios avisos a su domicilio habitual. Estoy desplegada en Afganistán. Mi correo llega por canales militares. Ellos lo saben. Hubo un silencio incómodo. Ya veo, bueno, el proceso de venta ya avanzó. Se cierra mañana. No pueden hacer eso. El testamento de mi abuela especificaba. Justamente por eso la estoy llamando. Hay una disputa sobre la validez del testamento. Sus primos afirman que existe una versión más reciente que les deja todo a ellos. La línea se cortó. Normal en estas montañas. Intenté devolver la llamada durante 20 minutos antes de rendirme. Cuando lograra contactar a alguien en Estados Unidos, la casa ya sería historia. Me quedé sentada en la oscuridad, recordando los veranos en la casa victoriana de la abuela Elena, en el barrio Highland de Denver. Me crió desde que mis padres murieron cuando tenía 10 años. Cada vez que regresaba de una misión, ella me esperaba en el porche con la bandera ondeando y un listón amarillo atado al roble. Mija, me dijo la última vez que la vi, sus manos frágiles aferradas a las mías. La casa es tuya. No dejes que esos buitres te digan lo contrario. Los buitres, mis primos, Brandon, Jessica y Kate, descubrieron la lealtad familiar justo cuando Highland se convirtió en el barrio más codiciado de Denver y la casa de la abuela multiplicó su valor por 5. Una militar no necesita herencia, podía imaginarlos diciendo. Siempre les molestó que la abuela me criara, que yo la llamara con el nombre que creían reservado para la familia de sangre. Encendí la laptop, conectándome con el internet débil de la base. Cargaron varios correos, todos del abogado de mis primos, enviados a una dirección antigua que no usaba desde hacía 2 años. Y luego vi el anuncio inmobiliario, la casa de la abuela, ya con contrato, precio, $2.1 millones. Se habían movido rápido. 3 semanas después, estaba de regreso en Bagram para una reunión de ciberseguridad cuando el mayor Thompson me llamó aparte. Rodríguez, tienes visitantes en el centro recreativo, abogados civiles. El estómago se me cayó. ¿Ahora qué? ¿Mis primos intentaban demandarme por oponerme a la venta? Pero los 2 hombres que me esperaban no venían por la casa de la abuela. Sargento Rodríguez, soy Paul Liu, de Techstrat Industries. Este es nuestro abogado corporativo, James Wright. Venimos por sus solicitudes de patente. Parpadeé confundida. ¿Mis qué? Los algoritmos de encriptación, los protocolos de red en Maya. Liu sonrió al ver mi expresión. Presentó esas patentes hace 18 meses, ¿cierto? Mis proyectos secundarios. Había estado experimentando con sistemas de comunicación segura en mis ratos libres, resolviendo problemas reales del campo. Presenté las solicitudes de patente como una curiosidad, con ayuda legal de la base. No pensé que nadie las tomara en serio. Oh, créame que sí, todas las grandes empresas tecnológicas las han visto. Su solución de red podría revolucionar las comunicaciones en situaciones de emergencia. Estamos listos para hacerle una oferta. Wright deslizó un documento sobre la mesa. Leí la cifra. La volví a leer. Esto es nuestra oferta inicial, solo por derechos de licencia. Usted conserva la propiedad. $12 millones de entrada. Más regalías. Sus ideas resuelven problemas en los que llevamos años gastando millones. Con franqueza, sargento, podría haber pedido más. Me quedé mirando el papel, pensando en la casa de la abuela siendo vaciada por desconocidos, su jardín destruido por desarrolladores. Mis primos tenían razón en una cosa. Una militar no necesitaba herencia. Pero se equivocaron en el porqué. 6 meses después, ya estaba en casa, papeles de baja en mano, y ahora directora general de mi propia empresa. Las patentes no solo atrajeron compradores, también inversionistas.
Resulta que resolver comunicaciones en zonas de guerra se traduce perfectamente a servicios de emergencia, desastres naturales y conectividad en regiones remotas. Mis abogados intentaron impugnar la venta de la casa, pero mis primos habían hecho todo con astucia, documentos falsificados, un notario complaciente y una venta en efectivo rápida. La casa victoriana de la abuela ya no existía. En su lugar, modernos townhomes de 800,000 pesos cada uno. Déjalo ir, me dijo mi abogado. Las costas legales superarían cualquier ganancia. Pero yo no buscaba ganancia. Buscaba bienes raíces. Highland estaba en auge. Cada mes, otra casa vieja caía en manos de desarrolladores. El barrio pasaba de ser obrero a paraíso hipster. Cafeterías reemplazaban tienditas. Cervecerías desplazaban talleres mecánicos. Y yo empecé a comprar. Nada llamativo. Ni remodelaciones lujosas ni lofts modernos. Compraba la base, propiedades de renta, edificios multifamiliares, locales comerciales con servicios esenciales del vecindario. Compraba con distintas razones sociales, transacciones silenciosas que no llamaban la atención. Mis primos, claro, también vivían en Highland. Usaron su herencia para mejorar su estilo de vida. Brandon compró una casa victoriana restaurada a 2 cuadras de donde estaba la de la abuela. Jessica se instaló en un loft sobre un estudio de yoga. Kate se compró un edificio entero, viviendo en el penthouse y rentando los pisos inferiores. Y ninguno tenía idea de que su nuevo casero se llamaba Rodríguez Holdings LLC. Las cartas se enviaron un martes. Estimado inquilino, comenzaban. Por medio de la presente se le informa que ha habido un cambio en la propiedad y administración de su edificio, con efecto inmediato. El inmueble ha sido adquirido por Rodríguez Holdings LLC. A partir de ahora, los pagos de renta deberán realizarse a... Mi celular empezó a sonar antes de que terminara la primera hora. Kat. La voz de Brandon sonaba diferente, confundido, quizá preocupado. Era la primera vez en años que me llamaba por mi nombre en lugar de la soldadita. No es ningún error, respondí, manteniendo un tono profesional. Rodríguez Holdings adquirió el inmueble el mes pasado. Tu contrato de arrendamiento sigue igual, aunque conviene que revises la cláusula de renovación. No puedes hablar en serio. Completamente seria. La renta vence el día 1. No se te vaya a pasar, sé que entiendes lo importante que es respetar la propiedad privada. Jessica fue la siguiente en llamar, chillona, incrédula. Esto es un fraude, tú no tienes ese tipo de dinero. Puedes verificarlo en los registros del ayuntamiento. Ah, y Jessica, el estudio de yoga que tanto te gusta, también soy dueña de ese edificio. Están con contrato vencido desde hace meses. Sería una lástima si tuvieran que buscar otra ubicación. Kate intentó otra estrategia. Ok, ya entendimos, te pasaste de lista. No debimos vender la casa de la abuela, pero esto, ¿es solo negocios? Exactamente. Así lo dijeron cuando vendieron la casa de la abuela mientras yo servía al país en el extranjero. Eso fue distinto. Tienes razón, eso fue familia. Esto, solo es negocio. Lo hermoso de ser propietaria en una zona en auge no es desalojar a la gente. Yo no era cruel, es decidir quién se queda, quién se va, y quién prospera. El edificio de Brandon necesitaba reparaciones serias, de esas que requieren reubicar temporalmente a los inquilinos. Qué pena por el inconveniente. El loft de Jessica, descubrí que la zonificación era más flexible de lo que ella creía. El estudio de yoga era bonito, pero ese local a nivel de calle era perfecto para un centro de apoyo a veteranos. El estudio se mudó, el flujo de gente cambió, la zona de moda dejó de serlo. Kate fue el que más luchó. Sabía del juego, porque él también lo jugaba, pero se había sobreendeudado, contando con las rentas de sus unidades para cubrir su hipoteca. Cuando ejercí mi derecho a remodelar esas unidades, remodelaciones mayores que requerían vaciar los espacios, su flujo de efectivo se evaporó. Nos estás arruinando, me dijo en una discusión afuera de la cafetería que ahora era mía. ¿Todo esto por una casa? La casa de la abuela, corregí, la que tenía el jardín que cuidó por 40 años. La del porche donde se sentaba a esperarme sana y salva, la que vendiste a desarrolladores mientras yo aseguraba que tuvieras la libertad de ser tan egoísta como quisieras. Te ofrecimos incluirte. ¿Cuándo? ¿En las cartas enviadas a mi antigua dirección? ¿O en la lectura del testamento que programaron durante mi despliegue? Di un paso hacia él. Sabías perfectamente lo que hacías. Querías sacar del camino a la militarita. Eran $2 millones. Y ahora tengo 20 millones en bienes raíces. Qué curioso cómo se aprecia lo que se invierte con inteligencia, en lugar de gastarlo en, miré su porche, activos que se deprecian. El clímax llegó 18 meses después del envío de las cartas. El viejo edificio Hardy, el último gran icono del barrio Highland,
salió al mercado. Mis primos reunieron sus recursos restantes para comprarlo. Su gran regreso. Nunca vieron mi oferta competidora. Ya había aprendido a usar empresas fantasma, postores por medio. Celebraron cuando aceptaron su propuesta. Iban a regresar al juego, restaurantes, boutiques, condos de lujo. Me mostrarían quién sabía de verdad sobre bienes raíces. La celebración duró hasta el cierre. Ahí entré yo, como representante del vendedor. Sorpresa, dije con calma. Compré el edificio Ardi hace 6 meses. Solo quería ver cuánto estaban dispuestos a pagar. La sangre les abandonó el rostro cuando entendieron que ahora sabía exactamente cuánto dinero les quedaba. Cada centavo lo habían puesto en esa oferta. No podemos, empezó Jessica. ¿Retirarse? Claro que pueden. Solo perderán el anticipo, ¿qué eran? ¿200,000? Estaban atrapados. Si se echaban para atrás, perdían el depósito. Si seguían adelante, se convertían en mis inquilinos, en un edificio que creían suyo. Y lo compraron. No les quedaba de otra. Felicidades por su compra, dije, entregándoles las llaves. Estoy segura de que serán muy felices aquí. Ah, una cosita, si revisaron las cláusulas restrictivas, ¿verdad? Brandon tomó los papeles, escaneando frenéticamente. Ahí estaba, enterrado en la subsección 47C. Cualquier modificación al exterior requería mi aprobación. Cualquier inquilino comercial requería mi autorización. Cualquier venta requería que yo tuviera la primera opción de compra. Les arrendé su propio edificio. Ahora soy su casera. Y la renta se vence, pensé, viendo cómo procesaban su nueva realidad. Han pasado 5 años desde el funeral de la abuela. El barrio Highland sigue transformándose, pero yo he influido para que cambie de manera distinta a como lo harían los desarrolladores. El centro de veteranos florece. Los vecinos mayores que conocieron a la abuela aún tienen rentas accesibles. La esquina donde estaba su casa ahora alberga un huerto comunitario, cuidado por niños que no saben que ahí aprendí a sembrar jitomates. Mis primos aún son dueños del edificio Ardi, a duras penas. Las restricciones legales impiden venderlo o rentarlo libremente. Son ricos en propiedades pero pobres en efectivo, manteniendo un edificio que no pueden ni explotar ni soltar. Jessica trabaja en una agencia inmobiliaria, que es mía, aunque no lo sabe. Brandon da clases en una secundaria. Kate administra propiedades ajenas. No están destruidos, solo disminuidos, viviendo las vidas de clase media que antes despreciaban. La semana pasada, Brandon se acercó en la cafetería. Llevábamos años con esta danza, él, demasiado orgulloso para disculparse, yo, demasiado satisfecha para perdonar. ¿Por qué?, preguntó, simplemente, tienes todo. ¿Por qué seguir aplastándonos? Revolví mi café, de comercio justo, tostado localmente, servido en una cafetería que emplea veteranos. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando vendieron la casa de la abuela? La soldadita no necesita herencia. Tenías razón a medias. No necesitaba dinero, pero la herencia no se trata de dinero. ¿Entonces de qué? De continuar lo que realmente importa. La casa de la abuela no valía por su ubicación ni por los metros cuadrados. Valía porque ahí convirtió extraños en familia, porque ahí me mostró, siendo yo una niña asustada, que hogar no es la sangre, es quien está contigo. Me levanté para irme, pero me detuve un instante. Ustedes heredaron $2 millones. Yo heredé sus valores, y resulta que lo que yo recibí, se aprecia más rápido. Kat, la renta se vence el día 1. Brandon, no te atrases. Lo dejé ahí, en la cafetería que yo poseo, en el barrio que estoy transformando, en la sombra del jardín donde alguna vez estuvo la casa de la abuela. Nunca entenderán que esto no fue venganza, fue renovación. Pensaron que una soldadita no necesitaba herencia. Se equivocaron. Yo la necesitaba, solo que no era la que ellos estaban vendiendo. Y ahora, tengo mi herencia, cada edificio, cada cuadra, cada rincón del barrio donde la abuela me enseñó qué significa realmente tener un hogar. Y a diferencia de ellos, yo sé que eso no se vende.